Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona tanto como a mí, las series turcas, pero con un toque especial. ¿Alguna vez has tenido poco tiempo, pero te mueres por una historia llena de pasión, drama y ese peligro que te mantiene al borde del asiento? Pues hoy vamos a explorar esas joyas escondidas, las series turcas cortas que lo tienen todo. Series que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, sin necesidad de comprometerte a cientos de episodios. Así que si eres como yo y amas una buena dosis de romance y adrenalina en formato mini, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos en el mundo de estas series explosivas, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, o incluso si llevas tiempo siguiéndome pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series, películas, cultura y por supuesto, mucho más. También activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarías un montón. Ahora sí, vamos al grano. Las series turcas han conquistado al mundo con sus historias emocionantes, sus personajes complejos y su impresionante producción. Desde las intrigas palaciegas del Imperio Otomano hasta los romances modernos en la vibrante Estambul, las series turcas han demostrado su versatilidad y su capacidad de conectar con audiencias globales. Su éxito reside en la combinación de elementos culturales auténticos, tramas bien construidas y un nivel de producción que rivaliza con el de las grandes industrias televisivas. Pero a veces el tiempo es un bien escaso y no podemos comprometernos con producciones largas que se extienden por temporadas y temporadas. Ahí es donde entran en juego estas series cortas, verdaderas obras maestras que condensan todo el encanto y el dramatismo turco en un formato más accesible. Estas series cortas son como un espresso, intensas, concentradas y te dan la energía que necesitas para seguir con tu día. No requieren una inversión de tiempo masiva, pero te dejan con una sensación de satisfacción y te enganchan a los personajes y a las tramas de una manera sorprendente. Son perfectas para ver en un fin de semana, durante un viaje o simplemente cuando tienes un hueco libre y necesitas una dosis de entretenimiento de calidad. Vamos a hablar de algunas de mis favoritas, y te contaré por qué creo que merecen un lugar en tu lista de próximas a ver. No voy a dar spoilers importantes, lo prometo, pero sí te daré suficiente información para que te pique la curiosidad. La primera que quiero mencionar es Fi. Esta serie, que originalmente estaba disponible en una plataforma de streaming, es una adaptación de una trilogía de libros y te aseguro que te va a dejar sin aliento. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que está obsesionado con una joven bailarina llamada Duru. Es una serie muy intensa con temas complejos como la obsesión, el poder y la manipulación. Los personajes son increíblemente bien construidos y las actuaciones son impecables. Serini Sarkaya en el papel de Duru y Mehmet Günsur, como Can Mañay, ofrecen interpretaciones magistrales que te hacen cuestionar tus propias percepciones sobre el bien y el mal. Lo que hace a Fi tan adictiva es la forma en que te mantiene en tensión constante sin saber qué va a pasar después. Cada episodio te revela una nueva capa de la complejidad de los personajes y te sumerge en un mundo de intrigas y secretos oscuros. Además, la cinematografía es preciosa y la banda sonora es perfecta para crear el ambiente adecuado. La iluminación, la paleta de colores y la selección musical se combinan para crear una atmósfera opresiva y sensual que te atrapa desde el primer momento. Es una serie que te hace pensar y sentir mucho. Definitivamente no es para los débiles de corazón. Fi explora los límites de la obsesión y el impacto destructivo que puede tener en las vidas de las personas involucradas. Otra serie que entra en la categoría de pasión peligrosa es Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta es una serie de vampiros, pero no al estilo crepuscular. Aquí los vampiros son seres oscuros y sedientos de sangre, y la historia es mucho más adulta y violenta. La protagonista, Mia, es una joven que se convierte en vampira y busca venganza contra el vampiro que la transformó. Es una serie llena de acción, suspense y, por supuesto, romance. Pero no esperes un romance típico, aquí las relaciones son complicadas y a menudo peligrosas. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una heroína compleja y atormentada que lucha por encontrar su lugar en un mundo oscuro y despiadado. Lo que más me gustó de Immortals es su originalidad. No se parece a ninguna otra serie de vampiros que haya visto antes. La ambientación en Estambul le da un toque único y los efectos especiales son muy buenos.
La serie combina elementos de la mitología vampírica con la rica cultura y la historia de Turquía, creando un mundo fascinante y aterrador. Si te gustan las historias oscuras y con mucha acción, esta serie te va a encantar. Immortals redefine el género vampírico, ofreciendo una visión fresca y original que te mantendrá pegado a la pantalla. Ahora, si buscas algo un poco más ligero, pero igual de apasionante, te recomiendo Deep. Esta serie cuenta la historia de Sair, un terapeuta que trabaja para una fundación que intenta prevenir suicidios. Un día, recibe una llamada de una mujer llamada Vilge, que está a punto de quitarse la vida. Sair intenta convencerla de que no lo haga, y poco a poco descubre que Vilge está involucrada en una conspiración muy peligrosa. Deep es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama es intrigante y los personajes son muy interesantes. La química entre los protagonistas es palpable y te hace querer saber más sobre su historia. İlker Kaleli y Neslihan Atagul-Doğulu, en los roles de Sair y Vilge respectivamente, crean una conexión en pantalla que te hace sentir cada emoción y cada desafío que enfrentan. Además, la serie tiene un mensaje muy importante sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda cuando la necesitas. Deep aborda temas delicados con sensibilidad y empatía, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la lucha contra la depresión y el suicidio. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y el poder de la esperanza en los momentos más oscuros. No podemos olvidarnos de Etos, o Bir Bakadre en turco. Esta serie, aunque no sea técnicamente un thriller de pasión peligrosa, es profundamente intrigante y te invita a reflexionar sobre la sociedad turca y las diferencias culturales. La serie sigue a un grupo de personas muy diferentes entre sí que viven en Estambul y cuyas vidas se entrelazan a través de una psicóloga. Cada personaje tiene sus propios problemas y secretos, y la serie explora temas como la religión, la clase social, el género y la identidad. Etos es una serie muy inteligente y bien escrita. Te hace pensar sobre tus propios prejuicios y creencias, y te muestra diferentes perspectivas sobre la vida. Öykü Karayel como Merim y Defne Kayalar como Peri ofrecen interpretaciones memorables que te permiten conectar con la humanidad de cada personaje. No es una serie fácil de ver, pero es muy gratificante si estás dispuesto a invertir tiempo y energía en ella. Etos es una obra maestra que te desafía a cuestionar tus propias ideas preconcebidas y a abrazar la diversidad de la sociedad turca. Finalmente quiero mencionar Aleph. Esta miniserie es un thriller policíaco con toques de misticismo. La historia sigue a dos detectives, uno tradicional y otro más moderno, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie está llena de suspense, misterio y simbolismo. Lo que la hace tan especial es la forma en que combina la investigación policial con elementos de la cultura y la historia turcas. Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan, como los detectives Kema y Setar respectivamente, ofrecen interpretaciones convincentes que te sumergen en el oscuro mundo de los asesinatos rituales. Además, la cinematografía es impresionante y la banda sonora es muy evocadora. Las calles de Estambul se convierten en un personaje más de la historia, creando una atmósfera inquietante y misteriosa. Si te gustan los thrillers con un toque diferente, Aleph te va a encantar. La serie te lleva a un viaje a través de la historia y la cultura turcas, mientras intentas desentrañar los secretos detrás de los asesinatos. Estas son solo algunas de las muchas series turcas cortas que vale la pena ver. Hay muchas otras opciones disponibles, así que te animo a explorar y descubrir tus propias joyas escondidas. Desde las comedias románticas hasta los dramas históricos, el catálogo de series turcas cortas es vasto y diverso. Recuerda que lo importante es encontrar una serie que te guste y te haga sentir algo. Ya sea pasión, miedo, intriga o simplemente diversión, lo importante es disfrutar del viaje. Además de las series que ya mencioné, quiero agregar algunas otras recomendaciones que considero que merecen tu atención. Sasiyet es una serie que sigue a un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer crímenes y hacer justicia por mano propia. Es una serie oscura y provocadora que te hará cuestionar los límites de la moralidad y la justicia. Boru es una serie de acción que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Es una serie llena de adrenalina y patriotismo que te mantendrá al borde de tu asiento. Y por último, Hakan, Muaf es una serie de fantasía que sigue a un joven que descubre que tiene poderes especiales y que está destinado a proteger Estambul de las fuerzas oscuras. Es una serie entretenida y llena de efectos especiales que te transportará a un mundo mágico y emocionante.
Así que para recapitular un poco hemos explorado el mundo de las series turcas cortas, llenas de pasión, drama y a veces peligro. Vimos algunas opciones como Fi, con su intensidad y obsesión, Immortals, con su visión oscura del mundo de los vampiros, Deep, con su intrigante trama y mensaje sobre la salud mental, Ethos, con su profunda reflexión sobre la sociedad, y Aleph, con su misterioso thriller policíaco. Todas estas series, a pesar de ser cortas, ofrecen una experiencia completa y satisfactoria, perfecta para aquellos que buscan una dosis de drama turco sin comprometerse a largas temporadas. Estas series demuestran que no se necesita una gran cantidad de episodios para contar una historia impactante y memorable. Gracias por acompañarme hoy en este viaje a través de las series turcas cortas. Espero que hayas encontrado alguna recomendación que te interese y que te animes a darle una oportunidad a estas producciones. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y estoy segura de que encontrarás algo que se adapte a tus gustos y preferencias. Ahora, quiero pedirte un pequeño favor. Me encantaría saber qué te pareció este vídeo. ¿Conocías alguna de estas series? ¿Tienes alguna otra recomendación de series turcas cortas? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber tu opinión. También si te gustó el vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos que también aman las series turcas. Compartir este vídeo es una excelente manera de apoyar mi canal y ayudarme a llegar a más personas que disfrutan de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No te pierdas mis próximos vídeos sobre series, películas y todo lo que me apasiona. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.